¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Adriano Track, Fernando Asame, Facundo Faraone, el querido Dalton, Tito, Cobursa, los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Diego Segovia, Eugenio, montón de amigos que están siempre, Daniel, montón de amigos. De vez en cuando aparece Lorensis en YouTube. Le mando un saludo y un abrazo grande. El canal cuenta con la colaboración, obviamente la coparticipación del querido amigo Gregorio, que tiene su canal con muy buen contenido, y también con la asistencia de una excelente persona y gran amigo, el querido Miguel. Donde haya una duda, siempre va a haber una respuesta acertada, siempre va a haber una respuesta con sustento y contenido técnico. Bueno, es un poco tarde para hacer la charlita. No se va a subir dentro del día porque vieron que va a control de YouTube. YouTube la sube cuando quiere. Pero bueno, no la iba a hacer, pero hubo un par de temitas que por ahí ameritaban hacerlas. El resumen del día, ya obviamente lo habrán visto. Le di la primer mano a la piscina, la primer mano de pintura a la piscina del querido Larry Gato Tools. La verdad quedó para mi gusto bien. Mañana le voy a dar una segunda mano. Y bueno, van a ver que va a quedar un buen trabajo. Después, como he mostrado, para la gente que por ahí no le gustan las charlitas, los videos un poco más largos, adquirí estas unidades, llaves francesas, ajustables, prusianas, de la marca Jadever, que verdaderamente tienen un nivel de calidad un poco superior a lo que venimos acostumbrados en las líneas estándar, ¿no? Más allá de este grip, que a mí no me gusta, para mí la francesa tiene que ser recta y se acabó. Seguramente, como han comentado varios, debajo de esta goma haya un afinamiento de la ergonomía de la herramienta que va a quedar más débil. Créanme que es de un peso considerable, es una linda unidad con presencia, tiene la particularidad de abrir un poco más de lo que estamos acostumbrados, como comenté en el video presentación de las unidades. Vamos a sacar esta también. En las de 10 pulgadas estamos acostumbrados a más o menos manejarnos con 30 milímetros, todas abren 30 milímetros, en este caso esta abre 35. La de 8, con las ajustables de 8, generalmente nos manejamos en 26 milímetros. Bueno, en esta tenemos la quizás oportunidad de trabajar hasta 30. Ustedes saben que tengo una debilidad por las herramientas de gran apertura con longitud escueta, producto de el oficio y las necesidades que por ahí uno tuvo, y no me dio la nafta para agarrar una larga y cortarla, porque verdaderamente me parecía una aberración. Pero bueno, también he probado las de la línea Total, dado que estas llegaron de la mano del distribuidor de Total, devenido en Jadever, devenido en Entop, y ya prácticamente cualquier cosa que le pida la trae. Las he pagado lo que corresponde. Estamos hablando de 17 pesos y de 11. Así que bueno, nada, 17 pesos y 11. Las de Total las he visto, la tuve en mis manos, pero me decidí por quedarme con las de Jadever primero, para seguir probando esta línea, que ya no son muchas las unidades que me faltan. Hay un montón de unidades Jadever, pero más o menos para las herramientas de trabajo, sacando algún jueguito de llaves y algún jueguito de tubos que quizás en el futuro adquiera, compre.
ya las herramientas cotidianas las estamos probando casi todas. Acá en el canal siempre van a encontrar una devolución, obviamente esta es la presentación de la unidad en su estado óptimo y van a ir viendo cómo se va comportando la herramienta. Mañana, como tengo trabajo con el tema de la instalación de gas, el otro día estuve sellando distintos segmentos de cañería o sea, cuando uno desarrolla una instalación tiene un sentido desde hasta dónde se puede armar, obviamente por el giro de las roscas, eso no es algo que no sepan ni sea difícil de comprender. Entonces estuve obviamente sellando con glicerina litargirio algunas de las roscas que me permitía armar ese, llamémosle montante, ese tramo, ese entretramo. Después, bueno, quedan a hacer los giros para unir los tramos con los entretramos. Ya después se los voy a mostrar in situ y van a comprender mis palabras. Mañana sigo con ese tema y si no es mañana, es pasado, queda terminado. Me falta cambiar el regulador, conectar los artefactos y se acabó el partido. ¿A qué iba con esto? Que estoy en ese trabajo probando la llave perro de raza Truchi. No esperen nada fuera de lo común como la venden. Estoy despeinado, pero bueno, sepan disculpar. No esperen nada fuera de lo común. No es psicodélica, no es autorregulable, no es nada. Es una pinza de presión que tiene la palanca sacada desde otro ángulo, desde otro lado. Y bueno, imprime un poco más de fuerza. Que tiene sus pros y sus contras. Ya después lo comentaré. Es completamente incómoda. Sé que los fanáticos de Rucci, o quizás algunos amigos, ya estén cansados de ese tema, pero quiero que sepan que la pagué y la pagué cara, entonces la voy a probar como corresponde, haciendo fuerza en la vida real. Muchos dicen que les ha dado resultado. Mi intención no es romperla. El que la pagó fui yo. Pero bueno, es llevarla al límite y demostrar algo que yo ya estoy convencido de antes, de que está completamente sobrevaluada. Hoy estaba viendo unas de la línea Inco en los amigos de la bulonera BOM, que bueno, son unas verdaderas, con la misma mordaza, todo. Quizás sin el endurecimiento ese tan famoso que dicen, que bla, que bli. Prácticamente la misma herramienta, pero de mi agrado, con otra anatomía, otra ergonomía, por menos de la mitad de precio. Mucho menos de la mitad de precio. De la línea Inco. Para el maestro X, bueno, que tanto habló del dios Hefesto y demás, como he dicho en otro momento, ahí faltó la presencia de dicho dios, porque la verdad que el túnel garpiano, hermano, si laburás todo el día con esa porquería, es inevitable. Bueno, me ha llegado el comentario, ustedes vieron que yo hoy estuve haciendo un video reacción, se le llama, pero no es mi intención llamarle de esa manera, porque así le llaman los chetos. Yo le llamo mostrando las estupideces que hace Tipejo. Bueno, en primera instancia, quizás porque estaba en la casa de mi sobrino, no quería alterar mucho su dinámica y sus costumbres, me apuré un poquito en algunas cosas que por ahí hubiese desarrollado un poco más a fondo o un poco más claramente. De todas maneras, todos entendieron la idea. De hecho, me mandaron un mensaje diciendo que él subió un video, obviamente nunca va a reconocer nada, ni siquiera mi existencia, pero como diciendo que sí, que faltan algunas cositas, que bueno. Ahí, básicamente, lo que estamos viendo es un tanque que está colocado a muy baja altura. Todos saben, los plomeros
la gente que más o menos maneja el oficio sabe que tiene que haber como mínimo 2 metros del nivel de flor, del florón ese cuadrado que puso, tiene que haber 2 metros a la base del tanque. Ahí va a tener una presión de trabajo bastante ideal. Obviamente los diámetros tienen que estar bien calculados, está alimentando dos bajadas de 25, con suerte de 32, eso debería estar todo en 38, pero bueno, si decidió hacer un bypass para que, o sea, si la bomba la alimenta en 25 y decidió hacer un bypass para, en tal caso, poder sacar la bomba, que está mal desarrollado el bypass, bueno, lo que tendría que haber hecho era todo en 32, para que mantenga el diámetro. Vamos por partes, así queda claro de una vez. Él, estoy seguro y convencido, que es la primera vez que instala una bomba presurizadora. De hecho, con esa jugaba al lado de un calefón, al lado de un termotanque. Lo he visto ese contenido. Incluso ese tanque ya lo ha mostrado, o sea que esa es una propiedad de él, o de un amigo, o de, no sé, la abuela, que le permite que juegue con las cosas de sus propiedades. Esa bombita, para los amigos, para la gente que me pregunta, no la utilicen para presurizar en forma general porque es chica. Pero voy a terminar de redondear la idea. Este hombre es la primera vez que instala una bomba presurizadora con bypass debajo de un tanque, eso estoy seguro. Está acostumbrado a mostrar las press control y toda esa pavada que hablaba como un máster. ¿Qué pasa? Todo ese tipo de bombas, y los plomeros, los conocedores, los colegas, no me dejan mentir, vienen con su media unión con llave. O sea que ahí lo que le faltó, incluso en la parte de la entrada, no le puso unión doble. O sea que la enroscó la pieza y después la fusionó puesta. Bueno, ahí tendría que ir una unión doble. Ese tipo de bombitas las conocemos todos. Viene con dos raccord que incluso se reduce a media macho. El tipo hizo bien. Usó la rosca exterior y apretó tubos hembra de 25. ¿Qué le faltó? Obviamente la llave de corte de salida y la llave de corte de entrada. Eso es producto de estar acostumbrado a trabajar con Lufthoff, bueno, todas las marcas de bombas que le han sido solidarios mediante, bueno, lo que ya todos sabemos, pero ya venía todo eso incorporado, no lo supo desarrollar. Cuando yo hablo del ruptor de vacío, obviamente yo entiendo que ese chicotito, lo digo porque quizás no fui claro, yo pensando que sí, ese chicotito que se ve ahí, yo sé perfectamente que ahí tiene que ir un tramo más, que seguramente lo desenroscó. Es más, si quisiese hacer las cosas bien, tendría que poner una llave de paso y abrirlo cuando la presencia de la presurizadora no está trabajando. Pero bueno, vamos a ponerle, como me pasó tantas veces, que uno va, instala una presurizadora, hay un ruptor de vacío existente, hay que anularlo. Yo obviamente sé que eso estaba armado de esa manera, con un pedazo de caño superando el nivel máximo de carga del tanque, como para que funcione. ¿Qué es lo que yo digo? Si no lo anula, la bomba queda prendida siempre y tirando agua por el ruptor. Eso es para los amigos que me preguntan por qué hay que anular el ruptor cuando se pone la bomba presurizadora. Hay que anularlo porque si no la bomba queda expulsando agua por el ruptor, tenga la altura que tenga, y no corta, queda tirando agua por ahí. Yo estoy seguro que el ruptor estaba con el largo
como corresponde. Esto le respondo al querido amigo Gustavo Pasaro, que preguntó con mucho respeto, y tantos otros. Lo que yo digo que está mal, y está mal, es dónde está ubicada la base de dicho ruptor. Está ubicada en la brida de salida, o sea que está dentro del tanque. En ese ruptor hay la misma presión que en el tanque, o sea, tendría que estar colocado, ahora no tiene sentido porque está la bomba, pero cuando eso fue armado para que funcione, tendría que haber estado, o sea, donde se ven las T que hace el colector de bajada de agua fría y de bajada a termo, bueno, esa T tendría que seguir un poquito más y tener un codo hacia arriba obrando de ruptor de vacío. Obviamente, ante la presencia de la bombita, eso se anula todo. Si quisiese hacer las cosas como él se propone vender, debería armar el ruptor, poner una llave de paso, en caso de que la bomba se queme, como va a pasar seguramente, porque es una bomba muy chiquitita, son 120 watts, es para presurizar un ramal. Ustedes no lo hagan porque eso es todo nuevo, lo que está probando el tipo es todo nuevo. ¿Qué pasa? No tiene altura el tanque y hay diámetros insuficientes. Por eso es que no le funciona, no tiene presión. Ustedes seguramente, como es a lo que me dedico y por lo que me llaman cotidianamente, porque no hay presión, pero no hay presión ¿por qué? Porque se taparon los caños a lo largo de los años. Entonces, no se vean tentados a presurizar la instalación con una bombita tan chiquitita, porque una cosa es impulsar el agua a través de una cañería que está nueva, pero que por otros factores no hay presión, y es completamente distinto, como le puede pasar a cualquier cliente que nota que hay menos presión y quiere presurizar. Bueno, ya ahí van a estar ante la presencia de bajadas tapadas, codos tapados, la bomba va a verdaderamente sufrir si es que llega a prender. O sea, por eso les digo, por más que sea una bomba de las que corresponde, hay muchas marcas, no voy a decir ninguna, pero va a otro tipo de bombas, con otro tipo de potencia, con otro tipo de caudal, con otro tipo de cantidad de litros hora. Después, bueno, se lo ve en el final, como habiendo desactivado una bomba atómica, por su expresión de logro y goce, que no lo veo mal, logró hacer algo que por ahí no está acostumbrado, pero ahí es donde yo digo, ¿por qué se la da de experto si no sabe? Porque es un tipo que no sabe. No es que no tenía las llaves, con las dos que tenía, hubiese hecho las cosas como corresponde. Si ustedes se ponen a pensar, hay dos llaves generales que cortan el agua general. Una la ponía a la entrada de la bomba, la otra la ponía a la salida de la bomba y le quedaba prácticamente el bypass hecho. Bueno, se lo ve al tipo como teniendo un orgasmo diciendo funciona, que esto, que lo otro, acá era un chorrito. Vamos a descartar que alguna fusión esté cerrada, vamos a descartar eso. Un hábil fusionador como es él, como se lo ha visto, limpiando las piezas, marcándola qué profundidad tiene que emboquillar el caño, el accesorio, limpiándolas con alcohol, haciendo el doble anillo. Vamos a descartar cualquier tipo de error que pueda haber en la fusión. Vamos a simplemente pensar que lo que estaba pasando ahí era falta de altura y diámetros insuficientes. Quiero que sepan que esa presión que logró al final del video, eso es la presión estándar de trabajo sin bomba. Cualquiera de ustedes en su instalación domiciliaria, que esté como corresponde, con los diámetros bien calculados, con las alturas de trabajo, todo como debe ir, y
tenga los caños medianamente bien, tiene esa presión de trabajo. No necesitan una bomba. Esa bomba no es para eso, ténganlo presente porque se les va a quemar seguido. Quería aclarar eso, pasándolo en limpio. El tema ruptor de vacío ante la presencia de bomba presurizadora, vamos a pasar el limpio. El ruptor de vacío ante la presencia de bomba presurizadora hay que anularlo por la sencilla razón de que si no la bomba no corta y queda tirando agua permanentemente por el ruptor. Interpreto perfectamente que eso era más largo, si no abre la llave de paso y queda saliendo agua ininterrumpidamente por ahí. Yo sé que eso era más largo. A lo que yo me refiero que está mal ubicado es la base, la T que da origen al ruptor de vacío, está a la misma altura que la carga de tanque, o sea, que la salida a servicio. No está bien, eso debería estar en el colector una T más adelante con la dirección hacia arriba. Bueno, eso por un lado. Por otro, ¿qué faltó ahí? Bueno, faltó una unión doble en la entrada y dos llaves de paso. Una que corte la entrada a la bomba y otra que corte la salida de la bomba. Como dije, está muy acostumbrado a otro tipo de bombas donde las bridas ya vienen con la media unión y la llave. Queda fusionada la llave, desenrosca y saca la bomba. Yo en la miniatura, que ahora sé que se llama miniatura, que hice para subir el videíto, bueno, es una bomba de verdad esa, la que estoy mostrando. La que tendría que haber colocado él ahí. No tengan la menor duda que es la primera vez que pone una bomba de esas. No tiene demasiado conocimiento. Volviendo al tema del ruptor, si quisiese hacer las cosas tan espectacular como dice, el ruptor lo tendría que dejar en lo posible bien ubicado, con una llave de paso. ¿Para qué? Para que cuando la bomba no trabaje, abran la llave de paso y quede la instalación con ruptor de vacío. Pero bueno, ya está. Esto son dudas que nacen en los comentarios, se trasladan a mi Instagram y después también a mi WhatsApp. Por eso es que las contesto. El tipo, si es feliz poniéndola de esa manera, a la bomba, que creo que es lo que pone generalmente, bueno, que lo haga. ¿Le va a durar? Sí, le va a durar un tiempo. Esa bombita es chiquita, está presurizando en un colector general, o sea que uno acciona la mochila del baño, la bomba prende, uno lava los platos, la bomba prende, está presurizando en forma general. No tiene la capacidad, no tiene la potencia. Pero bueno, listo. Estaría bueno que siga practicando con los tachos azules esos, cómo conectar bombas y demás. Porque verdaderamente dejó mucho que desear para el experto que pretende demostrar ser. La verdad no. Podrá tener el concepto de mí que él quiera, pero yo instalé muchísimas más que él, demostrable, comprobable, confirmable, y eso no es así. Y tengo la suerte de poder intercambiar opiniones con gente que verdaderamente conoce de plomería y nada. Yo viendo esa instalación puedo decir el paso a paso de cómo fue todo, no porque sea inteligente ni el más vivo, sino porque son situaciones que veo cotidianamente. Dejó la Picoloro Rucci tirada ahí arriba como diciendo, ven que la tengo, ven que la tengo. En otro plano se ve una llave genérica de 1,5 pulgadas, que yo también la tengo, es muy buena, te felicito. Una buena elección y no la porquería esa que estabas promocionando antes. Las que no promocionás son las que sirven y son las que usás. Pero bueno, la verdad que con esa de 1,5 pulgadas y la Pico francesa Nipex, ya tenías para armar todo lo que desarmaste e intentaste dejar funcionando bien. Así que bueno, esa la tenías de adorno, como para decir, la muestro
para que vean que está. Pero nada más. Bueno, gente, espero que haya quedado claro lo que yo quería manifestar. Resumiéndolo, diámetro insuficiente, esa bomba no es para ahí, faltan las llaves de paso de bypass, ahí no hay bypass. Lo comentó Mauro Icati. Mauro Icati es uno de los primeros comentarios que he leído. Mauro Icati o Mauro Ricati, te lo digo con respeto, en este momento no me acuerdo. Pero yo todo eso lo noté. Lo que pasa es que a veces me voy por las ramas y nada, no redondeo la idea. Pero claro, el tipo al estar acostumbrado a las Lustov que vienen con las bridas y las llaves de paso, que queda fusionado y afloja y la saca y cierra una y cierra otra y ya está, nada, se olvidó de cómo hacer las cosas. Y eso fue lo que le pasó. Después, si quiere decir que era porque no tenía las piezas, que le agarró de apuro, que le agarró un caso no sé. Está mal. La fusión no está tan prolija como pretende vender que hace. Hay un montón de cosas, pero está el que va a decir, hacelo vos y después habla. Hay más de 1000 instalaciones mías acá en el canal. Tómense el trabajo de criticarlas, verlas, criticarlas, pero pónganse a pensar que el 90% de esas instalaciones que yo hice, que van a criticar, son de domicilios existentes con problemas y cosas que yo no desarrollé. Eso es todo relativamente nuevo, desarrollado por él y para el lado de que no corresponde. Así que bueno, les mando un saludo. Mañana volvemos a las tareas de gas, en la mañana temprano. Y después seguramente a darle la segunda mano a esa querida piscina del amigo Larry Gato Tools. La verdad, contento con la compra. Quizás siga los consejos del amigo Miguel, la sumerja en combustible, en solvente, en benzina, para ver qué tal la resistencia. Tengan en cuenta que si la dejan una semana, quizás un poco se les afloja el grip, pero es bastante agradable. Me está comenzando a gustar. Pero para mí la francesa tiene que ser otra cosa. Una pieza sólida, cojuda, bruta. Para mí la francesa tiene que ser eso. Por eso me suelo dislumbrar cuando encuentro francesas cortas y ese tipo de cosas que nos permite trabajar quizás en algunos otros sectores, en algunas otras áreas. Les mando un saludo, que tengan una buena noche y bueno, nada, quedó todo aclarado. Quería aclarar eso. Yo sé que el ruptor de vacío tiene que superar la altura del tanque, el tipo ahí lo arma. No sé para qué tampoco pone un tubo macho y un tubo hembra para armar y desarmar el ruptor de vacío. Me parece una estupidez grande. No tiene sentido. Le gusta desperdiciar materiales, le gusta como implementar cosas. Es como que tiene buenas ideas, pero mal aplicadas. Tiene buenas ideas mal aplicadas porque no sabe. Tiene que seguir practicando con los tachos de azules de 200 litros. Jugá un rato más ahora que ya aprendiste cómo es el esquema del tablerito, de los automáticos. Ahora ya sos un capo en eso. Bueno, ahora dedicate a la parte de cañerías y nada, escuchá quizás a los que saben un poquito más que vos. Mando un saludo.